Leyes de conservación. Durante el movimiento de un sistema mecánico, existen funciones de las posiciones QIs y de las velocidades QIs puntos que pueden mantenerse constantes o que permanecen constantes durante todo el movimiento. A esas cantidades, que solo pueden depender de las condiciones iniciales, se les llama integrales de movimiento o constantes de movimiento. Sobre esas vamos a discutir en este video y vamos a hablar de algunas leyes de conservación y cómo se manifiestan en el formalismo lagrangiano las cantidades conservadas. Entonces, primera ley de conservación: considere un sistema que tiene homogeneidad en el tiempo, es decir, que un instante es idéntico a cualquier otro instante. O dicho de otra forma, la lagrangiana que describe el sistema no depende del tiempo. Y esto se nota si uno puede hacer una traslación en el tiempo y las cosas no cambian, y eso se reflejaría como, por ejemplo, cuando decimos, este va a ser el T0, no, el T0 va a ser el siguiente en 2 o 3 segundos. Esa libertad de mover el inicio del tiempo a donde nosotros querramos, nos habla de que hay una invarianza temporal, ¿verdad? Casi siempre lo hacemos cuando tenemos un sistema donde no hay una dependencia temporal, o sea, no importa dónde empiezas a contar el tiempo. Entonces es una muestra de esta invarianza temporal. Entonces decimos que como la descripción del sistema es a través de la lagrangiana tendría que reflejar esta invarianza temporal. Entonces la derivada de la lagrangiana con respecto al tiempo, que como una función de varias variables, pues es esto, ¿no? Derivada de la lagrangiana con respecto de cada variable por esa variable derivada en el tiempo. Y la separé en dos términos, que es porque la lagrangiana en principio puede depender de las posiciones y de las velocidades. Y y también del tiempo, claro, ¿no? Entonces la derivada parcial del tiempo. Entonces tienes estos tres términos, esta derivada, por cálculo, digamos. Ahora, por Euler-Lagrange, sabemos que la derivada de Li con respecto de Qi, pues es igual a la derivada del tiempo de la derivada lagrangiana con respecto de Qi, punto. Esa es básicamente la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? Sustituyendo ese resultado sería en el primer término, ¿verdad? En el primer término tendríamos que la derivada lagrangiana con respecto al tiempo, decimos que es invariante, entonces no va a depender explícitamente del tiempo, entonces se elimina la derivada de la lagrangiana parcial. Entonces básicamente este término se elimina. Entonces, digamos, la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo. Entonces nos quedan estos dos términos y puedo factorizar, digamos, la suma y me queda Qi punto por, ya aquí hice la sustitución de la ecuación de Euler-Lagrange más el otro término que queda idéntico, ¿verdad? Ahora, esto se puede ver como el primero sin derivar por la derivada del segundo más, por aquí están cambiados, ¿no? Base C de la lagrangiana por el primero derivado, ¿no? Entonces esto básicamente parece la derivada de un producto, lo escribo de esa forma y me queda así. O bien, si yo corro la derivada temporal a la izquierda, llegamos a que la derivada en el tiempo de esta cantidad es igual a 0, ¿verdad? Porque puedo factorizar la derivada temporal y entonces esta cantidad es una constante. Y esta es una consecuencia directa que la lagrangiana no dependa explícitamente del tiempo. A esta cantidad, por las unidades que tiene, le llamamos E y se le conoce como la energía del sistema. Y es una cantidad que se va a mantener constante para todo tiempo, siempre y cuando la lagrangiana no dependa explícitamente del tiempo. Entonces, a esos sistemas que ocurre esto, le llamamos sistemas conservativos, y así se ve la propiedad de conservativo de un sistema mecánico, es básicamente que la lagrangiana no depende del tiempo. Muy bien, entonces creo que ahí es todo. Bueno, entonces, denme un segundo, es la primera ley de la conservación. ¿Qué es lo que nos dice? Que si la lagrangiana no depende del tiempo, o sea, básicamente el sistema es invariante temporal, se conserva una cantidad que se llama energía, que es esta de aquí, de la izquierda, ¿no? Esto que está aquí. Voy a ponerlo más clarita. Es la energía del sistema. Vamos a ver qué otra cantidad podemos encontrar conservada. Ok, para seguir estudiando este resultado. Entonces, sabemos nosotros que la energía cinética es a lo más una función cuadrática de las velocidades. Así, la lagrangiana,
puede depender de Q, Q punto y que puede separarse en tres términos. L0, L1 y L2. ¿Qué significa? ¿Cómo separé estas funciones? Bueno, pues la L2 es una función homogénea de segundo orden, la L1 es una función homogénea de primer orden y la L0 es una función homogénea de orden 0. Eso siempre se puede hacer con cualquier función no separable. Básicamente es lo mismo que ocurre para la L, va a ocurrir para la T, ¿no? Recordemos que es una función homogénea. Una función homogénea es aquella a la que le puedes sacar una potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si f es homogénea de grado k, si al meterle alfa veces todas las entradas, puedes factorizar alfa a la k de f de b. Si esto ocurre, decimos que esta función es homogénea de grado k. Por ejemplo, esta función f de x y z igual a x quinta, y cuadrada, z cúbica. Esta decimos que es homogénea de grado 10, porque si multiplico x, y, z por alfa, voy a poder factorizar alfa a la 10. Y entonces es homogénea de grado 10. Entonces, de esta forma, la lagrangiana y la energía cinética se pueden separar en a lo más una cuadrática, una homogénea de segundo orden, homogénea de primer orden y homogénea de tercer orden, ¿verdad? En Q punto, en las velocidades. Y voy a utilizar el teorema de Euler, que nos dice que si f es homogénea de grado n en las variables x, y, entonces la suma de x y derivada con respecto de f es igual a nf. Esto ya que lo ves, el resultado es bastante evidente por la forma en la que deriva un polinomio, ¿verdad? Y se puede demostrar de esa forma. Entonces, aplicando lo anterior, tenemos lo siguiente. Que el término este que decíamos, qi punto por la derivada de la lagrangiana con respecto de qi punto, yo lo puedo escribir, es cuando se fijan que es como la variable qi por la derivada de la lagrangiana con respecto de qi. Se puede partir, pues, va a quedar n veces f, entonces si la lagrangiana la parto en cero orden, primer orden y segundo orden, me va a quedar algo de primer orden, algo de segundo orden y algo así, ¿no? Entonces, la t es una función de segundo orden, entonces nos quedaría de esta forma. qi punto 2t por qi punto es igual a 2t por teorema de Euler, ¿no? Porque la t es una función homogénea de grado n. Entonces, la energía, que es igual a esta cantidad menos L, porque lo habíamos demostrado en la lámina anterior, pues daría 2T por el teorema de Euler menos L, y L es igual a T más B. Bueno, así lo hemos definido, y entonces quedaría T más B. Entonces la cantidad esa que habíamos definido como energía se puede escribir como T más B. Si la lagrangiana es T menos B, y bueno, y se cumple pues esto que decíamos, ¿no? Del teorema de Euler. O más general, lo vamos a escribir así. Y de qi punto derivada de la lagrangiana con respecto de qi, pues sería, por esa separación en homogénea, sería qi punto por la lagrangiana de orden 0, el término de la lagrangiana de orden 1, el término de la lagrangiana de orden 2. Y esto sería igual a 2 veces L2 más L1, ¿no? Ahora, la E más 2 veces L2 más L1 menos L0, L1, L0 es igual a L0 menos L, que es básicamente la lagrangiana de segundo orden menos la lagrangiana de primer, creo que quedaría aquí de orden 0, ¿verdad? Aquí me faltó el orden 0. Déjenme ponérselo aquí. Y entonces esto sería básicamente ya escribiendo quién sería L2, que básicamente sería la energía cinética, y el L2, L0, que sería la parte del potencial, pues sería T más B. Y ahí terminaríamos, ¿no? Bueno, entonces ya hemos reescrito la cantidad conservada que llamamos energía, que resulta de ser conservada porque la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo, se puede escribir como T más B, o sea, energía cinética más potencial, y pues tiene el significado que teníamos de energía, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la segunda ley de conservación, y esa tiene que ver con la homogeneidad en el espacio. Se fijan que la anterior era homogeneidad en el tiempo, implicaba conservación de una cantidad escalar que se llama energía. Ahora vamos a ver la homogeneidad en el espacio. Y otra vez, ¿a qué se refiere la homogeneidad del espacio? Es que, así como moví el cero en el tiempo, que puedo decir, voy a empezar a contar el tiempo aquí o acá, la libertad en un sistema mecánico, es decir, voy a medir todo desde este punto o desde este otro punto, nos habla, y que es invariante las leyes, la dinámica en cual elegíamos como el cero, nos habla de una homogeneidad en el espacio. Si las propiedades no cambian ante traslaciones paralelas del espacio, decimos que hay una homogeneidad en el espacio. Entonces considere epsilon una traslación
un desplazamiento infinitesimal. Y entonces la R va a cambiar a R más epsilon. Entonces el cambio de la lagrangiana, por ejemplo, sería la derivada de la lagrangiana con respecto de RA por delta de RA. Y delta de RA pues es epsilon punto derivada de la lagrangiana con respecto de RA. Y si esto es invariante, significa que esto es cero. Como el epsilon es arbitrario, más vale que la derivada de la lagrangiana con respecto a RA pues sea cero. Es que es esto básicamente, ¿no? Pedimos que la lagrangiana no cambie en el espacio, no dependa del espacio. Entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange se simplifican y nos queda la derivada con respecto del tiempo de la lagrangiana con respecto de R punto o la velocidad es igual a, eso lo más reescribo, igual a cero, ¿no? Aquí lo que hice fue sacar la derivada temporal. Entonces básicamente si la derivada de algo es igual a cero, significa que la cantidad que estoy derivando es constante. A esa cantidad, que aquí en este caso sería vectorial, ¿verdad? Porque estoy abusando la notación aquí. En realidad lo tendría que escribir tres ecuaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en cartesiana sería la derivada de la lagrangiana con respecto de xi punto, derivada de la lagrangiana con respecto de yi punto, derivada de la lagrangiana con respecto de zi punto, ¿no? Para todas las partículas, ¿no? Ahora le puse a, ¿no? A la partícula. Entonces, esta cantidad sería 0 a las 3, y esa la estoy representando aquí con tres ecuaciones, y esta cantidad tendría que se mantiene constante. A esta cantidad le llaman momento, a derivada de la lagrangiana con respecto de r punto. Es un momento cartesiano, digamos, el momento normal, ¿no? Esa se va a mantener invariante y se le llama momentum del sistema. Entonces, debido a que el espacio es homogéneo, es decir, no importa dónde ponga el cero en el espacio, eso se refleja como una cantidad conservada vectorial, porque es para x, para y, para z. Y para ver cuál es el significado físico, podemos recordar lo que, fíjense, si la lagrangiana es igual a t menos b, ¿no? Si la lagrangiana no depende del espacio, significa básicamente que la derivada de b con respecto es igual a cero, entonces básicamente el potencial es cero, o sea, no hay fuerzas en esa dirección. Entonces, si no hay fuerzas, el momento se conserva porque pues la fuerza es básicamente el generador de cambios de momento, ¿no? Por la ley de Newton. Bueno, entonces, fíjense lo que hemos recuperado. Si es invariante temporal, entonces tenemos cantidad conservada, la energía. Si es invariante espacial, tenemos un vector conservado, que es el momento. Vamos a ver a otra cantidad, que es el momento angular. Esa es otra ley de conservación. Supongamos que el espacio es isotrópico, es decir, que el sistema no cambia ante rotaciones de todo el espacio. Entonces sea delta phi la rotación infinitesimal con ángulo delta phi. Entonces el cambio para cualquier punto en el espacio va a rotar, digamos, con respecto al cero, y entonces va a cambiar, va a haber una traslación que va a ser r seno de phi delta phi, donde seno de phi pues es el ángulo, ¿no?, de rotación. Y bueno, phi es el ángulo de rotación. Y entonces cualquier r ya en vector cambiaría el producto cruz de delta phi cruz r, ¿no?, o lo de la izquierda. Y las velocidades pues sería el cambio temporal del delta R, entonces sería delta phi por delta phi cruz B, ¿no? Bueno, entonces, si yo pido que la lagrangiana no cambie cuando haya una rotación infinitesimal, significa que el cambio va a ser igual a cero. ¿Y qué cambio es? Pues es el cambio de la lagrangiana con respecto de RA por cambio en RA, y el cambio de la lagrangiana con respecto a RA punto o velocidad por el cambio en la velocidad, sustituyendo los cambios para la lagrangiana con respecto de VA, pues sabemos que es el momento, ¿no? Y el derivada de la lagrangiana con respecto de RA, pues sería por ley de Newton, es como la fuerza igual al cambio en el momento. Sustituyendo esos resultados, llegamos a que PA punto delta phi punto R, lo estoy sustituyendo, fíjense aquí en el derivada de la lagrangiana con respecto de RA, pues es y entonces queda PA punto. Y el siguiente término sería derivada de la lagrangiana con respecto de BA, pues es por definición PA, es el momento, punto delta phi cruz BA igual a 0, ¿no? Porque esto sería déjenme poner aquí, es este término, ¿no? O sea, el delta B es esto, ¿no? Es esto, entonces lo sustituyo aquí. Bueno, entonces, esto puedo factorizar el delta phi, que es el arbitrario, punto algún vector, que pues sería RA cruz PA más BA cruz PA.
Aquí puedo hacer permutaciones de estas cantidades porque es un triple producto escalar hasta que quede de esta forma. Y entonces sería delta A punto esta cantidad. Otra vez aquí se fijan, es RA cruz PA punto por RA punto cruz P. Entonces parece como la derivada del producto, por eso se llaman producto cruz, porque de hecho deriva como producto y entonces es la derivada total de esto. Y eso es igual a 0. Entonces la cantidad que se tiene que mantener conservada es esta. La definimos como M, la suma de todos los R's cruz P's. Y eso pues básicamente es el momento angular. Entonces, cuando el espacio es invariante de rotación, o sea, el sistema, tú puedes describirlo desde unos ejes o unos ejes infinitamente rotados. Hay una, digamos, esa simetría de rotación se refleja como una cantidad vectorial conservada que vamos a bautizar como momento. La definición de momento angular involucra el radio vector de las partículas, así su valor depende de la elección del origen, ¿no? Entonces esto es una conservación que nos habla desde este origen, no con respecto a la cualesquiera. Considere otro origen, O', a una distancia del O a, tal que RA es igual a RA' más A. Vamos a ver cómo cambia este resultado, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a calcular la M, pues sería RA cruz PA, pero la RA pues es RA' más A, igual a esta cantidad. Entonces M es igual a M' más A cruz P. El P es el momento total del sistema, ¿se fijan? Si el momento es igual a 0, entonces este resultado es independiente del tiempo. Si el momento total del sistema es igual a 0. Es la suma sobre todas las partículas, ¿no? Entonces, considere ahora dos sistemas. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que si el sistema está como aislado, digamos, ¿no? Si no hay una fuerza externa, porque como por tercera ley de Newton, si tienes un montón de partículas ahí, pues la fuerza que sientas en una dirección la vas a tirar de regreso, ¿no? Pero bueno, entonces considera ahora dos sistemas de referencia K y K', con este último moviéndose con una velocidad relativa v respecto al primero. En cierto instante coinciden los orígenes, pero la velocidad es v es igual a va' más v. Y vuelvo a hacer la misma cantidad, calcular m. Y me dan estos términos, ¿no? Porque es r cruz p y p es igual a masa por velocidad. Y luego sustituyo quién es la velocidad por velocidad prima más la velocidad esta de los marcos de referencia. Y entonces m es igual a m' más mu r cruz v. Si el sistema es tal que en este sistema se encuentra en reposo, entonces v es la velocidad del centro de masa. Entonces les requiero que la velocidad del centro de masa sea 0 para que estos sean idénticos. Si sea mu veces v, el momento p relativo acá, y entonces recupero el resultado similar, ¿no? Es decir, en otras palabras, el momento angular m de un sistema mecánico consiste de su momento angular intrínseco en su sistema de referencia en el cual está en reposo y su momento angular r cruz p cuando se mueve como un todo. Es lo que está diciendo. Entonces, cuando cambiamos de marco de referencia para mantenerse igual si este p es 0 o si r es 0, pues básicamente será en la misma posición. Pero también lo que nos está diciendo que hay esta contribución del segundo término, ¿no? De este al momento angular. Entonces, por ejemplo, por eso depende del origen este resultado, ¿no? Pero bueno, una vez que desde ese punto de vista hay una invariancia de rotación, ahí sí se va a conservar el momento. Bueno, ya para finalizar, hemos dicho que hemos encontrado en estos tres casos es invariancia temporal, cantidad conservada, energía. Invariancia espacial, cantidad conservada, momento. Invariancia isotropía o invariancia de rotación, cantidad conservada, momento angular. En general, las ecuaciones de Euler-Lagrange implican una conservación. De manera general, partiendo de la ecuación de Euler-Lagrange, fíjense que podemos escribirlo de la siguiente forma, ¿no? Nomás acomodando términos. Derivada de este término, entre paréntesis, es igual a derivada de L con respecto de Q. Si definimos el momento asociado a Q como P de Q es igual a derivada lagrangiana con respecto de Q, se puede escribir de esta forma la ecuación de Euler-Lagrange. Y si se fijan es el cambio del momento igual a la fuerza, donde la fuerza la he definido como la derivada de la lagrangiana con respecto de Q. Y este es el momento, ¿no? Entonces, la ecuación de Newton es una ecuación de Newton generalizada, la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, si L no depende explícitamente de alguna coordenada Q, entonces el momento asociado a esa coordenada Q dado por
la expresión de acá arriba derivada de la Lagrangiana con respecto de Q igual a PQ, entonces se conserva PQ. Los resultados anteriores junto con este se conocen en la literatura como el teorema de Emily-Noether, en donde se asocia una simetría o una invarianza sobre alguna característica del sistema, ya sea en el tiempo, en el espacio, en las direcciones, como se va a reflejar como una cantidad conservada en el sistema. Y dicho de otra forma, una cantidad reflejada en el sistema nos está evidenciando una simetría que tiene el mismo sistema. Y con eso vamos a terminar este video.